Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón no basta, al estudio del libro de Oseas, el amor que desafía. Este amor que se ha mostrado vívido en la profecía de este profeta llamado Oseas, un profeta que vivió en carne propia la desilusión, la desesperación y la desolación de amar constantemente a alguien y que éste simplemente pagase con dolor. Y es así como Dios, a través de la figura de Oseas, el profeta con el que le pide casarse con una adúltera llamada Gomer, la ejemplificación del amor que siente por Israel, donde él constantemente le busca e Israel constantemente le abandona. Así que este libro se volvió para nosotros no solamente un amor que desafía, sino se ha transformado en un amar sin excusas. El día de hoy y en este capítulo quisiera que lo pensemos como una continuación del capítulo anterior. De hecho, algunos comentaristas asumen que es el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque el escenario era un Oseas que llega a buscar al pueblo como un esposo que va a buscar a su esposa, que la debería haber encontrado buscando su favor, esperando su llegada. Y lo que él encuentra es que en aquellos lugares donde se trilla el trigo, en aquellas eras, del trigo lo encuentran simplemente en una fiesta. Y esta fiesta no es para su amado. Es como que el esposo llega y piensa que la fiesta es en su honor y resulta que es para sus amantes, resulta que es para Baal, resulta que es para los dioses paganos de este mundo. Y allí llega este hombre y piensa que tal vez con sus palabras los va a llamar al arrepentimiento, pero ellos tienen la concepción de que si a ti te va bien económicamente, pues estás bien espiritualmente. Esa teología simplista del mundo, a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Pero ya entendimos a través de libros como lo de Job que no siempre es así, que hay hombres como a Job que les va mal a pesar de que el Señor los considera justos. Y hay naciones a las cuales les va bien y su corazón está totalmente apartado del Señor. Tanto así, tan dividido tiene su corazón Israel, tan dividido es el amor que le ofrece, que aún al profeta que ejemplifica a nuestro amado Señor y Rey Yeshua, a Dios mismo, le llama que es un necio. Le llaman que no puede ser, que él no sabe realmente cómo le agrada a Dios, porque si a ellos les va bien, pues entonces deben estar haciendo bien las cosas, a pesar de tener un corazón dividido. Caballeros, bienvenidos a Oseas capítulo 10, el amor que está dividido. Verso 1 de Oseas capítulo 10 dice, Israel es una frondosa viña que da abundantemente fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y es importante hacer una referencia. Si tienes tu Biblia en mano, señala la palabra viña y llévala directamente a Isaías capítulo 5, ya que allí veremos cómo es la relación que existe entre los profetas del norte y del sur, porque si bien profetas como Isaías llevaron gran parte de su profecía a las dos tribus del sur, a Judá, a Benjamín, veamos cómo también termina citando en esta profecía a la tribu del norte. Isaías capítulo 5 y verso 1 exclama, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Este proceso se le llama barbecho. Había edificado en medio de ellos una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uva silvestre. Sí, este apartado lo habíamos estudiado también en el libro del Cantar de los Cantares y habíamos entendido preciosamente que esta viña tenía que ver con nuestra relación matrimonial, que tenía que ver con ese Israel en nuestro propio casa. Por eso siempre decíamos que a estos libros como varones los terminamos padeciendo dos veces. Una vez como la amada del Señor y otra vez también como el esposo que también debe tomar aquel lugar de el Yeshua, de nuestro Dios, y tener un trato correcto con nuestra esposa. Verso siguiente, verso 3. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Verso siguiente, 5. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Mucha atención si puedes señalar esto porque lo vamos a necesitar más adelante. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermano Lincoln, es justamente lo que hemos estado estudiando acerca de la profecía de castigo, de juicio que cae sobre la nación de Israel. Verso siguiente, verso 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está, contundente. Es la casa de Israel. Esta profecía, a pesar de ser de un profeta del sur, veamos cuán contemporáneo es justamente Isaías con Oseas, de hecho. Muchos hablan que cuando llegó este momento de la dispersión en el año 722 aproximadamente antes de Cristo, justamente Oseas se refugió en tierras de Isaías. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces vean ustedes que él, habiendo sembrado juicio, él esperaba justicia, él esperaba misericordia, pero fue todo lo contrario. No olviden estos pequeños detalles para que podamos ver cómo es que esta profecía está dividida. ¿Por qué? Porque también estamos viendo a un amor dividido de parte de Israel. Verso 1, Israel es una frondosa viña, como lo dice Isaías 5, pero que da fruto abundante para sí mismo, no para el dueño de la viña. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y es interesante porque Dios bendijo a Israel con abundancia material, pero ellos lo gastaron en ellos mismos, en sus propios deseos idólatras. Por eso dice, multiplicó también los altares. Israel disfrutó de las bendiciones de Dios, pero las utilizó en sus caminos pecaminosos. Qué tristeza lo que hizo Israel. Ahora la pregunta es, ¿no es más triste aún lo que hacemos nosotros cuando no reconocemos que Dios ha multiplicado y dado abundantes dones y terminamos sirviéndonos a nosotros mismos? Nuestros deleites y los deleites de este mundo. Deberíamos preguntarnos, caballeros, amigos, varones, ¿lo que hago, lo que hacemos, es para mí? ¿O lo estoy haciendo para los demás? ¿Lo estoy haciendo para Dios? ¿Para quién? Es que los dones y los talentos que el Señor ha multiplicado en mi vida, ¿para quién están siendo? ¿O acaso estaremos pensando como el hombre que dice, ahora sí, alma mía, gózate, duerme, descansa, porque ahora llegó el momento de gozar? Y el Señor pueda decirnos insensatos, ya mañana el Señor viene a pedirte tu alma. Lo que estamos haciendo cada día de nuestro ser, podremos estar plenamente convencidos que fue primero para mi casa, porque si no he proveído para mi casa, he venido a ser como un incrédulo. Y hay personas que dicen, sí, pero ese contexto es económico. Nunca lo dice la Escritura. Simplemente habla de un hombre que no provee para su casa. Si en nuestra casa, obviamente, hay problemas económicos, claro que hay que proveer primero para nuestra casa, pero cuando eso también está cubierto, ¿esa palabra deja de ser para nosotros? ¿O acaso también tiene que ver con la provisión espiritual? ¿Será acaso que estamos llevando a que nuestros hijos beban de alguien más o coman de alguien más, de un maestro, de un rabino, y hemos desechado aquel título y aquel lugar de influencia que el Señor nos ha dado a nosotros como esposo o como padres? Porque eso también, amados, también es apostatar de la fe. Aquel que no provee de lo espiritual, de la santidad, de la palabra de Dios en su casa, el tal ha sido como un incrédulo y ha negado la fe. Qué importante entonces entender esto, ¿sí? Hermano Lincoln, usted me está diciendo entonces que el error de Israel fue el abundante fruto para sí mismo. Y totalmente, totalmente. Como dice la parábola, así es el hombre que es abundante para sí mismo y no lo es para con Dios. De hecho, el hombre más rico sobre la tierra tenía este concepto, un concepto que debió haber guardado para sí y tal vez no hubiese terminado
como el peor rey de Israel. Proverbios capítulo 30 y verso 7 dice, dos cosas te he demandado, afirma el proverbista, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Y sabes que esto no solamente tiene que ver con algo tan común como lo que es el dinero, ¿ok? También tiene que ver con las riquezas espirituales. A veces hemos dicho, bueno, cuando yo tenga mucha riqueza espiritual, cuando yo ya me haya terminado de leer la Biblia, pues entonces se la explicaré a mis hijos. Si no, capaz que llegaste tarde y tus hijos sean grandes y ya no alcanzas a compartirlos. Y dices, bueno, yo no comparto nada porque es que yo no sé nada absolutamente. Y a veces nos olvidamos que su palabra, su misericordia es como el pan diario de cada día. Lo que Dios te ha dado en este día, lo que has ido aprendiendo, ve y compártelo con tus hijos, ve y compártelo con tu esposa. No estés esperando riquezas de conocimiento, porque el pan necesario, la palabra de Dios, que en la justa medida que estás recibiendo, es lo que justamente tu esposa necesita. Y es que muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra vida, Dios nos da el pan necesario para compartir con los demás. A veces, tal vez, en el caso de tu hijo, de tu esposa, tal vez nadie podría predicarle como tú, porque nadie tiene la sensibilidad que tú tienes. Por eso, esta profecía es tan diferente a las demás. Por eso, cuando Oseas llama al arrepentimiento a Jerusalén, cuando llama al arrepentimiento a Israel, lo hace tan diferente. Lo hace tan diferente a los demás profetas. ¿Por qué? Porque sabe que es la imagen de su amada a la que quiere hacer volver, pero dentro de él también la ama. Es como el clamor por el cual el Mesías en Mateo capítulo 23 hace en contra de Jerusalén, diciéndole Jerusalén, Jerusalén. Mientras que en muchas producciones hollywoodenses lo que se nos dice es un enojado Jesús gritando y parece diciéndole hipócritas y tantas cosas, realmente podríamos entender después de conocer esta profecía que lo que veíamos era un Jesús, a un Yeshua que clamaba porque anhelaba tener a su amada, como la gallina tiene debajo de sus alas. Pero ella no quiso. Amados, la cantidad necesaria que Dios te ha dado de maná, de palabra que desciende del cielo en tu vida, es la necesaria para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Así que ánimo, ánimo, caballero. No estés esperando grandes eruditos, no estés esperando grandes revelaciones. La justa medida está cerca de ti, cerca de tu boca y de tu corazón, para que la compartas. Oseas capítulo 10 y verso 2 dice, está dividido su corazón. Y aquí el título de este estudio. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Quiero que notes algo importante. La palabra dividido viene del Strong H2505, que es la palabra hebrea halak, ¿sí? Que significa ser suave, interesante, liso, pero asignado en porciones. Imagínate, ablandar, alisar, apartar, blando, caer, compartir, cómplice, conceder, dar, distribuir, dividir, ¿vieron? Ahí viene la traducción, halagar, lisonjear, adular, para que se entienda, medir, repartimiento, repartir, separar. ¿Sí? Así que no está mal el decir que tenía un corazón dividido, pero también puede ser que Dios quiere decir que Efraín, que las tribus del norte, que nosotros tenemos un corazón blando o adulador, un corazón que no es sincero, un corazón que es tibio para él. De la misma manera que un cónyuge infiel dirá que ama a su compañero mientras se la pasa viviendo una mentira, es de la misma manera que el corazón de Israel está hacia Dios. No es un corazón honesto, es un corazón dividido, es un amor dividido, tibio y no sincero. ¿Por qué? Porque se lo expresaba aparentemente a Dios de labios mientras que iba a los altares. ¡Wow! ¿Cuánto nos parecemos a ellos? Resulta que decíamos amar a Dios y será que amábamos más o levantábamos altares a Mamón, ¿sí? Al Dios del dinero y nuestro corazón siempre ha estado puesto en las riquezas. ¿Será que decimos amar a Dios
pero realmente en nuestro corazón hay ira y enojo, en nuestro trato con nuestra esposa, en vez del trato sutil y amable que hemos aprendido en libros como El Cantar de los Cantares, eso también es un corazón y es un amor que es dividido. Y a veces parece que no ha habido otra forma que nosotros entendamos. A veces no ha habido forma de que podamos comprender que no ha sido por nuestras fuerzas, sino por el Señor. Y parece que está Jacob aquí en esta sala diciendo, todo esto ha sido por mi mano. Y viene el Señor y le dice, no, ha sido porque yo te he bendecido. Y parece que solamente hasta que se quiebran las articulaciones, hasta que se descoyuntan los muslos, que finalmente el hombre empieza a entender de que todo ha provenido de Dios. O en el caso de Israel, hasta el momento que sus ídolos han sido destruidos y que han demolido sus altares. Pero yo veo que aún en medio de este amor dividido de Israel, que cosechará terribles frutos, como lo vamos a ver más adelante, yo puedo ver misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque la misericordia en qué ha radicado, en que le va a quitar sus ídolos, en que le va a demostrar en su cara que todo aquello que pensaba que realmente le era de bendición, pues no lo es. Wow, hermano lindo. Ahora puedo ver mi vida. Yo confiaba en la poderosa capacidad económica que tenía y vino una pandemia que me recordó que no era lo más importante. Yo pensaba que era mi fortaleza en salud y de repente ha tocado a mi puerta una enfermedad. Parece que Dios, a pesar de que podría simplemente eliminarnos y dejarnos cosechar aquellas cosas que realmente merecemos porque las hemos sembrado, parece que en medio de todo eso hay tanta misericordia de Él para con nosotros. En medio de ello, destruye a nuestros ídolos, demuele esos altares con una esperanza de restauración. No nos desecha totalmente. Parece que este corazón dividido y este amor dividido, aún en medio de este juicio, va a terminar destruyendo aquello que no pertenece a Dios. Ay, hermano Lincoln, es que sí, si somos honestos, nosotros como hombres tenemos la característica de ser proveedores. Aquí desde los jóvenes que se quieren casar y quieren tener un lugar para su esposa, hasta los mayores que saben que tienen que apoyar a sus hijos o a su esposa ya en estos proyectos finales o en darse una buena jubilación. Sin embargo, el Mesías es claro en Lucas 16 cuando él exclama en el verso 13, mira, ninguno siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Por eso el evangelio de la prosperidad está tan equivocado. Sí, está tan equivocado. Cuando uno sirve a Dios, una consecuencia de ello es la prosperidad, y no muchas veces es la prosperidad económica. Bien lo dice en los libros poéticos de la Torá, es mejor tener una mano con puño, con esfuerzo del Señor, con trabajo, y la otra de calma, que tener las dos manos llenas de aflicción y de angustia del corazón. Parece que nos hemos olvidado que tenemos un techo que nos cubre, pero hermano Lincoln, no es casa propia. Sí, pero te está construyendo un hogar el Señor. Luego te dará una casa. Y aunque si no fuese así, como dijeron aquellos que los metieron en el horno, de igual manera no serviremos a Mamón ni a los dioses de la riqueza de este mundo. Que no nos dejemos engañar por el famoso me lo he ganado y me lo merezco, porque caeremos como Israel, con este amor dividido. Si el Señor te da y si el Señor te quita, pues bendito sea el nombre del Señor. ¿O acaso nuestro reino dijo, muchas veces no he tenido ni siquiera dónde apoyar nuestra cabeza? Hagamos como hizo Jacob. Hizo pacto con el Señor en Betel, cuando simplemente dijo, si el Señor me da pan para comer, vestido, un lugar donde apoyar mi cabeza, me da seguridad, Él será mi Dios y yo seré su siervo. Y es que a veces le hemos sumado tantas cosas a esa lista, tantas cosas, que luego le llamamos riqueza, luego le llamamos realmente prosperidad. Pero resulta que eso Dios no le llama prosperidad. En Apocalipsis capítulo 3 y verso 17 existe una congregación, una iglesia que se jacta de ello.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y parece que ellos están traduciendo, al igual que Israel, que como no tienen necesidades económicas, pues Dios está muy contento con su forma de vivir. Pero lo afirma negativamente en el siguiente párrafo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué? Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Ya no solamente lo dijo el proverbista, ya no solamente es el libro de Oseas, ahora resulta que también es Apocalipsis. Cuando estuvimos en la semana de Sukkot estudiando el libro de Eclesiastés, ¿qué aprendimos? No dice que Dios al que ama le da la capacidad de disfrutar lo que tiene y dice que al impío y al pecador lo maldice acumulando, teniendo muchas riquezas. Imagínate. Entonces, qué importante esto el día de hoy. ¿Seguiremos teniendo un amor dividido? ¿Seguiremos con un pie en Dios y con otro pie en el mundo? Caballeros, esto es una llamada de atención. Hermano Lincoln, pero esto era para el libro de Oseas, esto para era el Israel, pero no somos el Israel disperso. Sí, hermano Lincoln, pero esta profecía fue previa al juicio y tú no crees que estamos a las puertas del juicio. ¿O quién de nosotros tiene asegurado el día de mañana? ¿Quién de nosotros podría decir mañana nos vamos a ver sí o sí? Tal vez no. Tal vez el día del juicio para nosotros es mañana y el día de hoy, este shofar indigno está sonando al igual que Oseas para que dejemos de tener un pie en el mundo y un pie con Dios en un amor dividido. Ahora es el día de decidir quién está del lado del Señor y quién está del lado del mundo. Porque en Éxodo capítulo 32 pasa exactamente lo mismo. Sabemos la historia. Moisés va a tomar las tablas de la ley escritas con el dedo, con la mano de Dios. Sí, y cuando él desciende, piensa que están bajo ataque Israel. Y el Señor le dice, no, no están bajo ataque. Ve a ver este pueblo cómo fornica, cómo es adúltero, cómo tiene un corazón dividido. Y los encuentran esto, en plena fiesta. Y el corazón estaba tan duro de este pueblo, ya era un corazón, hay un término en hebreo que me gusta, que es un término ikesh. Es un corazón que ya no ve vuelta atrás. Es un corazón que es como lo dice también el Evangelio, sufre de un pecado que es imperdonable. Y ese pecado imperdonable es hacer afrenta al Espíritu de la gracia, según Hebreos capítulo 10 y verso 25, que es Dios está buscando la reconciliación y nosotros conscientemente, al igual que Faraón, no nos interesa. De hecho, llega a tal punto que en Éxodo capítulo 32 y verso 26 hace esto Moisés. Se pone en la puerta del campamento y dice, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y mira lo que les dice a ellos en el verso 27. Y a él les dijo, así ha dicho el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de vuestra puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. ¿Qué? Qué tremendo esto, hermano Lincoln. Y sí, ¿hasta cuándo tendremos un amor dividido? ¿Hasta cuándo vamos a tener las amistades del mundo que sabemos que para nada aprovechan? Y vamos a tener amistades en el Señor. Y no me malentiendas, no significa que no podamos predicar, no significa que no podamos servir, no significa que no podamos exponer nuestra fe. Pero llamar amigos, llamar hermanos, bien lo dijo el salmista en el Salmo 119, yo soy amigo de los que guardan mi ley y mis mandamientos. Ay, hermano Lincoln, pero bueno, es que acá nos vemos de forma virtual y en mi cuadra son mis amigos de la cuadra, pero no dice también, no lo dice la palabra también en Primera de Samuel, como cuando se vio David y Jonatán, sus almas quedaron ligadas simplemente por saber que los dos amaban a Dios. Es que eso realmente es una amistad. Y lo que termina siendo este pueblo fiel al Señor es tremendo. Verso 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo,
Hoy os habéis consagrado al Señor. Hoy cambiaste de un corazón dividido a un corazón para el Señor. Hoy dejaste este amor dividido para amar solamente al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y es que es momento de decidir. Y mira que no solamente pasa en la Torá, ¿sí? Mira en el tiempo del Tanaj. Ustedes conocen esta historia. Israel nuevamente lo mismo, ¿sí? No decide por el Señor. Anda con un pie con los profetas de Baal y un pie aparentemente escuchando a Adonai. Siempre de esta manera. Y ¿sabes qué? El que no conoce la historia está condenado a repetirlo. ¿Tú crees que eres mejor que este pueblo? ¿Creo yo que soy diferente a Israel? Lo dudo mucho, ¿sí? Porque nada nuevo hay debajo del sol. Y al igual que ese pueblo, hoy en día estaremos así. Y sabemos lo que pasa, sabemos cómo en el Monte Carmelo desciende fuego del cielo y muestra el gran poder que tiene el Señor de los ejércitos y los falsos que son los dioses de este mundo. Por eso declara en el verso 20, Primera de Reyes 18, así la escritura. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Te lo traduzco? ¿Hasta cuándo tendréis un corazón dividido? ¿Hasta cuándo el amor que le ofrecen a Dios es un amor dividido? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Yo pensé que al tibio Dios lo vomitaba y que nos mandaba a hacer frío o caliente. Esa era una alegoría. Es la historia de nuestras vidas, hermano. Es la historia de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo de esta manera? Hermano Lincoln, pero yo no sé si soy tibio. Fíjate si tu respuesta es la que está aquí. Y el pueblo no respondió palabra. Si el día de hoy, ante el pedido del Señor de tener un corazón consagrado a Él, lo que respondemos es: luego te respondo, eso es un corazón tibio. Y quiero decirte algo, Dios no está buscando de ti perfección. Él quiere perfeccionarte. Él está buscando de cada uno de nosotros fidelidad. Él no busca que seamos una lumbrera en las escrituras en medio de un estudio bíblico. Él quiere que nos levantemos y estemos allí para aprender. Él no quiere que nosotros hagamos una oración perfecta y rimbombante. Él quiere que nos levantemos a orar y a tener comunión con Él. Él no quiere que seamos santos e impolutos. Él quiere santificarnos. Por eso su título es el Mekadesh, aquel que te santifica. Él no busca de ti perfección, hermano, pero sí busca compromiso, sí busca fidelidad. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho también te pondrá. Oseas, capítulo 10, este amor dividido. En el verso 3 dice: seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Ellos ya en ese momento, estamos hablando de un presente futuro, el Señor tiene todo delante de él, dicen: cuando esto llegue van a decir: ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos estaban plenamente convencidos de la corrupción desde ellos hasta el rey, y ya les mostré. ¿Se acuerdan? Les mostré el linaje de cada uno de los reyes. ¿Cómo no hubo uno bueno en el norte de Israel? No hubo ninguno. ¿Sí? Y fue como lo dijo el Señor en el capítulo anterior. Ellos colocaron reyes y yo no lo supe. Y uno pensaría que Dios no sabe todo, no es omnisciente. Sí, no es que no lo supo, es que no lo hicieron parte, no consultaron para quién quería como rey. ¿Sí? Y cuando llegue el momento, ellos van a estar plenamente convencidos que nada de lo que pusieron su confianza podría librarlos de la propia mano del Señor. Pero mientras tanto, ellos andan pensando que son sus reyes los que los tienen bien. ¿Qué tal esto? Es el partido político. No, es lo que pasa es que es la moneda dolarizada. No, es que nuestra moneda está bastante bien. No, lo que pasa es que está gobernando tal rey, tal presidente. No, es que nosotros tenemos alianzas, ¿no? Con China, tenemos alianzas con Europa. Bueno, hermano, ¿dónde se está yendo usted? Es que nada ha cambiado, hermano. No, es que yo tengo la confianza porque en la embajada me van a dar la visa o me van a dar el papel. Eso es un gran error, hermano.
¿No lo vimos en el Salmo 146 y verso 3? No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Un solo nombre es dado a los hombres en el cual hay salvación. Su nombre es Yeshua. No pongamos nuestra confianza en nadie más. ¿Y sabes qué? Eso nos va a hacer vivir felices, contentos. Aún en nuestros amigos, en los compañeros de esta comunidad. Qué bendición tener a un varón o un siervo de Dios al cual el Señor usa. Pero en algún momento para mí eso es idolatría. ¿Cuándo sé que es idolatría? Porque si este hermano no me habla, o si este hermano no me saluda, o si este hermano falla, entonces mi fe se cayó. Era un ídolo. Era un ídolo. Dice el verso 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. 5, bienaventurado, feliz, gozoso, dichoso, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y no saben la cantidad de veces que escucho esto, teniendo el honor de hacer consejería y de poder servir a esta hermosa comunidad, no solamente sirviendo a través de la escritura, sino como un hombre también, como médico, como un hombre de ciencia. Escuchar a la gente que dice, no, es que ya no queda más que hacer, ya nos queda solamente orar. ¿Cómo que ya no solo nos queda orar? No confíes en los médicos, en la medicina, en los príncipes, sí, bendice, o qué bueno esto, pero nuestra confianza en quién debe estar, en aquel cuyo es el ayudador del Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios. Entonces, claro que sí, bendito sea el Señor por la medicina, bendito sea el Señor por los médicos, por la gente, por los funcionarios, pero nuestra confianza está en el Señor. Si Dios te guía, pues entonces Dios te provee. Si Dios no te provee, pues Dios no te guía. Yo nunca voy a olvidar, queridos hermanos, un varón que estaba tan angustiado porque veía que su negocio se iba, ¿sí? Y él estaba en esta disyuntiva del corazón, de ¿confío en el Señor o confío en los préstamos bancarios, en el hombre? Y él decía, yo siento claramente que Dios no me está proveyendo, entonces si no te provee, tal vez por ahí no es. Nunca lo voy a olvidar. Aproximadamente septiembre, octubre del año 2000, del 2019. Y él terminó vendiendo su negocio, diciendo, me parece que Dios me está llevando por este lado. Terminó haciendo un nuevo emprendimiento y su negocio, ¿sabes a qué se dedicaba? Vendía ropa deportiva. Era marzo del 2020, se cerraban las fronteras en el mundo y él dijo, bendito sea el Señor, que mi confianza estuvo en el Dios de Jacob. Es que a veces, solo a veces, también si Dios no nos guía y si Dios no nos provee específicamente por un lugar, también es una bendición. Tengamos cuidado en quién ponemos nuestra confianza, pues será con quien decidiremos de hecho hacer pactos. Bueno, al menos eso lo dice el verso siguiente, el verso 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. ¿Sí? Mira, es interesante porque ya sabemos que el mandamiento habla de no jurar en vano, ¿sí? De cuando no sabemos que algo no lo vamos a cumplir. Y dice acá que el juicio florecerá como ajenjo. El ajenjo es una hierba amarga, ¿sí? Es como, es el fruto de jurar en vano, es esa hierba amarga que nace y florece en cualquier parte. Estas hierbas malas que no sirven para nada, que más para agriar el estómago, son así. Y dice el verso 5, por las becerras de Bet-Aven será atemorizado los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y si buscan Betabén no la van a encontrar, porque lo que es Betabén es realmente Betel. Betel de una manera irónica, ¿sí? Le era llamada Betabén. Lo que debió ser casa de Dios, casa de Elohim, ¿sí? Como lo declaró el patriarca Jacob cuando tuvo esta visión de escalera celestial, de ángeles subiendo y bajando, y el Señor le hizo las promesas que había dado a su padre Abraham, luego a su padre Isaac, y donde él mismo agarró aceite y ungió una piedra e hizo la confesión, la declaración que acabé de comentarles, de que si él le daba pan para comer, vestido, lo cubría, ¿sí? Le daba seguridad, lo hacía volver bien a la casa de su padre, pues él sería su Dios.
Este lugar llamado casa de Dios se terminó haciendo Avon o Aven, que quiere decir iniquidad, pecado. Porque este lugar, Betel o Bet-Aven, ahora llamado junto con Dan, fue uno de los lugares más importantes de adoración pagana, confeccionados por el primer rey del norte de Israel, Jeroboam. Allí erigieron estos becerros de oro para adoración, sirvieron estos falsos sacerdotes, estos falsos maestros, celebraron fiestas que nacieron en el corazón del hombre. Todo esto no solamente que Dios le llamó pecado, sino que provinieron de un amor dividido. Oseas, capítulo 10 y verso 6 dice, aún será él llevado a Siria, hablando del becerro, como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y esto es tremendo, así como la superficie de las aguas, ¿cuánto dura? Yo no sé ustedes, pero yo como un niño quería siempre agarrar la espuma, ¿sí? Del mar, lo que quedaba, y se me iba entre los dedos. Pues así también, ¿sí? Va a ser estos reyes, así va a ser este reino, ¿sí? No lo vimos en capítulos anteriores cuando era comparado la misericordia de Israel como la brisa de la mañana, como esas nubes pasajeras que un momento están y otro no. Dice que este becerro, el cual se sentían tan orgulloso, iba a ser un presente al rey Jareb. Estuve buscando detenidamente y resulta que más que un nombre, Jareb es el título de los reyes. ¿Está bien? Se cree que del rey justamente Sennacherib, que es el rey asirio, ya que Jareb en la palabra hebrea significa contendencioso o pendenciero o problemático. ¿Sí? En el verso 8 dice, y los lugares altos de Aven, ya entendimos, Abón, iniquidad, serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, atención, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos y los collados caed sobre nosotros. Hermano Lincoln, esto lo vimos. Recién lo vimos en Isaías capítulo 5. ¿Se acuerdan que el juicio del Señor era que iban a quitar los vallados, que le iban a crecer los espinos, los cardos? Claro que sí. ¿Qué está haciendo Dios con esta tierra que ya no es fructífera? Y tengo a nuestro querido Oscar especialista en esto. ¿Qué pasa ya cuando una tierra está con problemas? Pues lo que tiene que hacerse es o dejarla reposar, prepararla para la siguiente temporada. ¿Sí? Y a veces hay que dejar esa tierra, que crezca esa tierra, hay que dejarla descansar y nada más. Y esto es interesante. Interesante, porque aquí justamente dicen, dirán a los montes cubrirnos y a los collados caed sobre nosotros, así va a ser el juicio del Señor. Trágame tierra, escúpeme en Cancún. No quiero estar en este lugar. Ahora, interesantemente, esta misma profecía de Oseas capítulo 10, con respecto a la nación pagana, a esta adúltera mayor, a la gran ramera, que es Israel, sin lugar a dudas, y claro que las iglesias católicas, el protestantismo también es una ramera, todo sistema, ¿sí? Que prefiere al mundo antes que la palabra es una ramera, sí, claro que sí, pero la gran ramera, inequívocamente, es Israel. Toda la escritura lo habla. Y en Apocalipsis capítulo 6 y verso 15, mira lo que dice. Y los reyes de la tierra, estamos viendo el relato del sexto sello, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, mira todo lo que estamos hablando el día de hoy. El corazón dividido que provocan los, ¿qué cosa? Las riquezas. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Hermano Lincoln. Mira la referencia directa de Apocalipsis con Oseas, capítulo 10. Impresionante. Y ese relato del sexto sello. Entonces, en vez de buscar al Señor, este es un corazón Ikesh, es un corazón que ya no tiene remedio. Este es un corazón que hace una afrenta al Espíritu de la gracia, un corazón que no le importa cometer el pecado imperdonable del cual habla también Hebreos capítulo 10 y verso 25, el violar los mandamientos de Dios, el decirle al Espíritu de la gracia, no gracias Espíritu, no gracias Ruach Elohim, no gracias don regalo del Señor, no me interesa que me caigan los montes, que me cubran de la ira del Cordero, porque no pienso arrepentirme. Un amor dividido. Ese es el fruto el que va a traer a nosotros. Verso 9, desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel.
allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y esto ya lo vimos y lo recordamos en la sesión anterior, que es para mí personalmente, creo, una de las atrocidades más grandes que ha existido, ¿sí? Tanto el capítulo 19 de Jueces como el 20 lo exclama. Rápidamente les cuento que este es un levita, ¿sí? Que vive en la región de Efraín y llega hasta Judá, hasta Belén de Judea, a buscar a su compañera. Y en el regreso a Efraín, él piensa, llegamos a Jebús, a la tierra de los jebuseos, pero no quiero estar acá, porque esta es una tierra pagana. ¿Sabes qué? Me voy a quedar en el territorio de Benjamín, en Gabá. ¿Por qué? Porque son mis hermanos, son israelitas, yo no quiero que me pase algo malo. Y interesantemente, al quedarse en el territorio de sus hermanos israelitas y él siendo justamente un sacerdote, un levita, mira lo que él cuenta. Verso 2. Y los jefes de todo el pueblo y de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpá y dijeron a los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Verso 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. Si ustedes leen el capítulo 19, dice que querían violarlo. O sea que en el pueblo de Dios no solamente hay asesinos, sino hasta homosexuales. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Se comenta que fue una violación masiva toda la noche. Este es el corazón dividido, un corazón perverso en el pueblo de Israel. Verso siguiente, verso 6. Entonces tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Es un doble crimen. Hay maldad y crimen. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de hacer algo malo, es que no hay ni siquiera arrepentimiento en sus corazones. Hermano Lincoln, esto es Reyes, ¿no? Esto es antes de que se vayan al exilio. No, no. Esto es después de justamente de Josué. Luego de Josué, terriblemente. ¿Cómo es conocida la etapa de los jueces? La etapa más oscura. ¿Y cuál es la frase que siempre se repite? Cada quien hacía lo que bien le parecía, y en aquellos tiempos no había rey en Israel. La etapa más oscura, 450 años según lo que dice el libro de los Hechos. O sea que el juicio de Dios no es por Jeroboam, es parte de ese juicio, hermano. O sea que Dios está juzgando aún la muerte de esta mujer y el terrible precio de sangre que ha corrido Israel, efectivamente. Oseas capítulo 10, un amor que está dividido. Verso 10, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Este es el crimen, ¿no? Por hacerlo y por no arrepentirse. Por eso es el doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Y ahí me encontré algo muy interesante, y era que cuando una familia tenía algún tipo de buey o algún tipo de novilla, algún tipo de becerrita que querían en la familia, pues no la mandaban al campo. O sea, no la llevaban y le ponían los yugos pesados en el cuello, ¿sí? Sobre sus lomos, y ahí ponían la aguja, ¿no? Sobre la tierra dura, sobre los terrones, y ahora dale, dale, empuja, 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 y tenían que sufrir, ¿no? Cuando tenían una becerra escogida, la llevaban a este lugar que estudiamos la semana pasada, esta era del trigo, donde se agarraban las espigas que tomaban del campo, y lo que hacían que esta simplemente empujaba un pequeño rodillo, y lo que hacía eso cuando pasaba era que desprendía los granos ricos de la rama como tal. Entonces, de hecho, ustedes han escuchado no poner bozal al buey que trilla. Ahí está, ¿vieron? Entonces hay esos dos tipos de bueyes. Entonces el buey que trillaba, ¿qué hacía? Simplemente era más liviano, simplemente empujaba sobre su torso un pequeño rodillo y se escuchaba que trillaba, ¿no? Y de esta manera
se hacía la trilla. No es tres testigos tragan trigo en un trigal. No es esa, por si acaso alguien se lo preguntaba. Pero trillaban. ¿Y qué hacía? Mientras hacía eso, comía. Entonces, imagínate la diferencia entre un buey que trabajaba en el campo con esa aguja clavada en terrones de tierra, en una tierra que había que hacerle barbecho, había que ararla, había que limpiarla, sacarle, despedregarla, era durísimo, y la novilla de Osea, pero no por Osea, sino por Osea. Era nice ella, ¿sí? Osea, era fresa. ¿Por qué? Porque ella solamente empujaba el rodillito y tras de eso comía. Eso es Israel. Eso es Israel. De hecho, me llama mucho la atención que dice también, Judá dice, arará Judá y quebrantará sus torrones Jacob. O sea, momentáneamente va a hacer las cosas bien. ¿Sí? Momentáneamente, pero luego también Judá va a caer. Mira lo que dice ahí, su lozana cerviz. Estuve buscando y como te comentaba, esta lozana cerviz es porque no había tomado un yugo. Y resulta que es la misma forma en cómo se habla de un hombre que no ha trabajado. ¿Sabías que un hombre que no ha trabajado le dicen que sus manos no tienen qué? ¿Qué no tienen sus manos? Callos, gracias. Hasta acá te escuché, Carlos Colito. Callos. No tienen callos. ¿Por qué? Porque no saben trabajar, porque no saben lo que es el arduo trabajo. La prosperidad, caballeros, es el lugar más peligroso que puede existir. Dios nunca había exhortado tanto a Israel como cuando estaban a punto de tomar la tierra prometida. Dice, no me olvides cuando estés allí, porque la prosperidad es el lugar más difícil para vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es el lugar donde nuestro corazón, a través de las riquezas, se puede apartar de esto. ¿Sí? Y honestamente, cuando yo veía esto del trabajo duro y de qué importante es esto, yo no sé cuántos han escuchado una especie de proverbio que se dice en las calles, de que se le pregunta a un hombre muy poderoso, a uno de estos hombres de Medio Oriente, sumamente ricos, y se les pregunta acerca de su familia, de sus hijos, y él dice, mira, mi abuelo andaba en un camello. Mi padre andaba en un camello. Yo ahora ando en un Mercedes. Mi hijo anda en un Land Rover. Y mi bisnieto, ¿sí? Por ahí va a andar en un super mega auto. Y luego de eso, ¿sabes qué? Van a volver a andar en camellos. No diría, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y este proverbio me gusta mucho. Dice, porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes, pero los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Hay una especie de filosofía con respecto a la crianza de los hijos que se llama manténlos pobres. Manténlos pobres. ¿Qué quiere decir? Dar lo que un hijo necesita, su educación, su alimento, pero que sepa trabajar por lo que quiere. No porque él necesite conocer el trabajo, sino que necesita conocer la recompensa de un gran trabajo. ¿No me crees? Esa fue la filosofía del Señor. Josué, capítulo 1 y verso 9, le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero si mi padre es el dueño del oro y la plata, es el hombre más poderoso del mundo, más que este jeque árabe del que te estoy contando la historia, ¿por qué el Señor no dijo, bueno, hijo, ahora te compro un Land Rover, un Mercedes, y tú tomas la tierra prometida por Wi-Fi, manda un par de drones y bueno, cuando esté listo, pues entonces ahí lo vemos? ¿Por qué si Dios es el rey de los soberanos de la tierra, el rey todopoderoso, Elohim es su nombre, le dice, ve, pelea y te va a costar y porque Dios entiende que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es el conocer la recompensa del esfuerzo. Es lo más importante. A veces nos matamos todo el día para darle algo a nuestros hijos en riquezas, cuando lo que nuestros hijos necesitan es tenernos a nosotros a su lado para acompañarlos. Constantemente le digo a mis hijos, sobre todo a mi hijo primogénito, conmigo no vas a tener grandezas, pero algo que vas a tener siempre es tenerme a mí de tu lado. Qué importante recordar que nuestros hijos deben valorar esto, el premio, la recompensa de un valor, de algo que cuesta. Si no tendrán un corazón dividido por las riquezas. Oseas capítulo 10 y verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia.
Era como el corazón de Dios siempre está constantemente llamándoles al arrepentimiento. Dice, si siembras justicia, vas a sembrar misericordia. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de este tema de la crianza, de mantener pobres a nuestros hijos en el aspecto de que sepan buscar las cosas que necesitan, ¿sí? De que si quieren conseguir algo, nosotros ayudarlos a que conozcan que deben esforzarse y ser valientes para conseguirlo. Ay, hermano Lincoln, qué retrógrado eso. Bueno, entonces si no te gusta, dile a Josué 1:9 que lo borren de la Biblia, porque el Dios que es dueño de todo mandó a sus hijos a esforzarse y ser valientes. Entonces, en la vida como padres, como esposos, recuerden esto, es mucho amor y mucho orden. No es mucho amor, y poco orden, ni es mucho orden como militar y poco amor. Es mucho amor y también mucho orden, porque si siembras justicia, vas a cegar misericordia. ¿Cuál es el problema? Israel había sembrado pecado y pronto cosecharía el juicio del Señor. Pero les dice que aún ahora si siembran justicia, van a cegar misericordia. ¿Sí? En la siguiente cosecha. Y es que la ley de la cosecha y la siembra no anda viendo quién echa la semilla. No anda diciendo, a ver, ¿qué viene? Viene Carlos Colindres, no, voy a dar un fruto bárbaro. ¿Sí? Viene Lincoln, oh, no, este tipo no me cae bien, entonces no voy a dar fruto. No, es siembra y cosecha, es una ley. La pregunta es, ¿todos estamos sembrando en nuestra vida? Yo creo que sí. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué semillas estamos sembrando en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestra esposa? Porque luego vamos a ver qué cosechamos. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Tal vez a veces pensamos, si Dios no estuviese de acuerdo con la pornografía, me hubiera estallado la computadora. Si Dios no estuviera de acuerdo con el adulterio, pues entonces ya mi mujer me hubiese descubierto. Si Dios no estuviese de acuerdo con la masturbación, pues entonces me hubiese caído alguna enfermedad. ¡Qué insensatos! Estamos sembrando en nuestras mentes, caballeros. Sembramos pornografía, cosecharemos adulterio. Sembramos un corazón tibio, dividido, un amor sin pasión, un amor religioso, sembraremos haraganería, falta de disciplina, terminaremos cosechando una falta de intimidad con el Padre. Y a veces somos como Israel. Ella quiere comer del trillar. Ella quiere comer del fruto inmediato. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? No quiere arar en el campo. A veces estamos así. Nos gusta estar cerca de la gente que tiene frutos o ir directamente a los frutos terminados. Y así se nos expuso la religión y los líderes por mucho tiempo. ¿Sí? Cuando había un trabajo que tenía que hacer la Torá en nuestros corazones, a la meta del supremo llamamiento, el no creer que lo hemos alcanzado. Pero para eso necesitamos hacer algo en esta tierra que Dios nos ha dado, que es nuestros corazones. Hacer barbecho. De hecho, lo dice el Señor, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es barbecho? Viene la palabra del Strong, H5214, que es la palabra hebrea, nira, ¿sí? Que significa destello de un surco fresco, arar el suelo, arar, ¿sí? Era necesario hacer barbecho. Arar significa algo maravilloso. Quiero compartirles el día de hoy algo que nunca entendí hasta el día de la fecha a través de la palabra de Dios. Nunca entendí esta imagen. No sé cuántos les pasó. Seguramente Oscar y muchas personas que son muy conocedoras y eruditas de esta, tal vez no les llama la atención, pero a mí sí. Yo no entendía. Esto es como que en el hospital tenga una cama libre y otra cama no. ¿Sí? Pero luego pensaba, sí, a veces dejo una cama libre y la otra cama no, para que el paciente que está allí, pues pueda no infectarse o pueda tener un proceso más calmado. Hay pacientes que necesitan, por ejemplo, cuando están en estados críticos, estar en habitaciones solas sin ruido. ¿Será que eso es el barbecho? Y estuve estudiando, y el barbecho es una técnica donde se dejan los terrenos sin sembrar varios ciclos vegetativos, ¿sí? También lo conocen como el sembrado rotativo o los ciclos rotativos, que buscan cuidar como la humedad, el estado de los cultivos, ¿sí? Y de hecho este es el concepto del cual habla la Shemitah, el ciclo, de que luego de 6 años de sembrar, pues debemos dejar un año sin cosechar, un año donde la tierra pueda descansar. Y de hecho, por eso se fue Judá al exilio 70 años. 490 años no observaron el mandamiento. 490 dividido 7, listo, 70 años se me van para Babilonia. Y cuando la tierra cumplió ese ciclo,
pues volvieron a Israel. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Imagínense el barbecho luego de un año. Va a haber una tierra dura, va a ser una tierra que se va a resistir a la semilla, a la cual no podemos echarle nada. Hay que trabajarla, hay que abrirla primero, hay que agarrar los bueyes, colocar las agujas, empezar a arar, sacar piedras, sacar los cardos, los espinos, pero hay esperanza. Cuando vemos a un Israel que aparentemente está desierto, hermano Lincoln, la parábola de la viña, efectivamente, le sacaron los pórticos, le sacaron eso, crecieron cardos, espinas, sí, pero cuando llegó el momento, viene el barbecho, viene este cultivo, viene el preparar la tierra. Tal vez esto es lo que se llama hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuánto tiempo ha durado este proceso de barbecho para nosotros? ¿2000 años? ¿Qué te parece? ¿No ha sido paciente el Señor con ello? Imagínate, el barbecho luego de un año es sin lugar a dudas un desafío, ¿sí? Esta tierra dura no va a permitir que la semilla entre y por eso es necesario el arado, ¿sí? Es inútil si no fuese de otra manera. Por eso dice, es tiempo de buscar al Señor. Nos recuerda que debemos abrir nuestros corazones a este proceso. ¿Por qué es tiempo? Dice. O sea, ¿qué debe hacerse inmediatamente? ¿Por qué, hermano? Porque la temporada está pasando y si no pones la semilla en la tierra, la lluvia temprana pasará y no vas a aprovechar las lluvias tardías y tus campos estarán sin fruto. ¿Quieres un ejemplo de esto? Estamos en tiempo de barbecho. ¿Qué? Sí. Ahora, hermano, no hay lluvia. Ahora no hay festividades. ¿Y cómo están nuestros campos? ¿Divididos? No, no, yo eso de prepararme para Pesaj y para prepararme con la Milá, no, yo no estoy muy de acuerdo y después lo estudio y bueno, y se te está pasando el tiempo. Y no vas a estar lista para cuando debiste haber sembrado, cosechado y presentado delante del Señor los frutos. ¿Qué tal la cebada en Pesaj, el trigo, cuando debemos presentarlo en Shavuot? ¿Qué tal los frutos de la siega, del katsir de la tierra, cuando te presentes en Sukkot? No, estamos divididos. Ya el próximo año lo haremos y veremos, y estas piedras no las quiero sacar de mi vida. No, no, me parece muy dificultoso, todavía no lo sé. ¿Hasta cuándo, caballeros? ¿Hasta cuándo no entenderemos que aún el matrimonio que tenemos es el arado que Dios está usando para sacar de nuestra vida piedras de orgullo, para sacar de nuestra vida cardos que nos han lastimado por mucho tiempo y que no hemos querido aceptar que es necesario que cambie nuestra relación matrimonial para que cambie nuestra relación con el padre, con el esposo? Porque aunque no nos guste y nos suelte incómodo, este libro habla de un esposo y de una esposa. Y aunque seamos muy varones y aunque seamos muy, muy hombres, somos la esposa del Señor. Somos su amada también en esta alegoría. Y si somos eso, pues no es excusa nuestra relación matrimonial. ¿Quieres hacer barbecho? ¿Quieres prepararte para lo que Dios puede sembrar en tu vida? Pues empieza a trabajar con tu esposa y con tus hijos. Es momento de sentarnos, a preguntarnos, ¿hemos preparado la tierra en casa? Porque si te mantienes sembrando justicia a su tiempo, vas a cosechar misericordia, pero no lo harás si tienes un amor dividido. Oseas capítulo 10 y verso 13 dice, habéis arado impiedad. Esto es lo que se hará. Y segaste iniquidad. Comeréis qué cosa entonces? Fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Sí, hermano, lo vimos en Isaías capítulo 5, van a destruir todo. Pero también dice, como destruyó Salmana a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Y esta es una historia tan contundente de algo que había pasado ahí, fresco, para que a ver si con esto, viendo la barba del vecino quemar, se ponían ellos a remojar de algo terrible que pasó en Bet Arbel. La palabra Arbel significa como emboscada, ¿sí? Fue una casa de emboscada y fue a través de un hombre llamado Salmán. Salmán, persona que saqueó Bet Arbel, casa de emboscada,
Este acto fue lo suficientemente conocido como para servir de advertencia a Israel. Generalmente se supone que podría ser una referencia a Salmanasar V, el rey asirio, conquistando Arbela al oeste de Galilea, o al menos una referencia tiene eso en Primera de Macabeos, capítulo 9 y verso 2. Pero también algunos eruditos, y es realmente a lo que me inclino, afirman que fue Salmán, el Salamanu, rey de Moab, que asaltó la zona de Gaat. Está bien, una de las primeras zonas de Efraín, del reino del norte. ¿Sí? Y lo hemos estudiado en sesiones anteriores. ¿Cómo eran estos pueblos? ¿Cómo eran los asirios para conquistar? ¿Se acuerdan? Les hablé de ganchos que se incrustaban en la nariz y luego daban vueltas para incrustarse totalmente en el cráneo. Hemos leído cómo despellajaban vivos a sus víctimas y con esta piel, adornaban sus postes, que sacaban a los niños recién nacidos y los golpeaban contra una pared para reventarlos y así matarlos, que abrían vivos muchas veces a las embarazadas y querían ponerles animales dentro como gatos y las volvían a coser. Esto era lo terrible. Así fue esto. Y aún con esto, el corazón duro y sin arrepentimiento de Israel se atrevió a volverse a Dios. Por eso el juicio dice: así hará a vosotros, Betel, les dice, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y esto se cumplió en el 722. Y fue el último rey, Oseas, hijo de Ela. Qué interesante. Oseas fue quien les profirió el arrepentimiento. Y no lo escucharon a él. ¿A quién escucharon? A otro Oseas. Quiere decir que la religión constantemente te va a mostrar otro Yeshua, te va a mostrar otro Jesús, te va a mostrar otros profetas, pero va a quedar en nosotros a qué Oseas tenemos que escuchar. Y así hará vosotros, Betel. Ellos creyeron que Betel, que era un lugar santo, donde Jacob recibió la promesa, ¿sí? Ellos creyeron que este lugar maravilloso nunca iba a ser destruido. ¿Sabes qué es el mismo error en tiempos de Jesús? Maestro, mira nuestro templo, ¿no? Cuando iban perdiendo contra los romanos, dijeron, nos escondemos en el templo. ¿Quién se va a meter con el templo? Dios jamás va a dejar de destruir el templo. ¿Y qué pasó? Lo quemaron. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sí? Porque el mal que toleras, ese es el mal que te va a destruir. Estamos tolerando las bajas pasiones. Eso nos va a consumir. Estamos tolerando esa ser áspero con nuestra esposa, ese no ser romántico y cariñoso con ellos, eso también nos va a consumir. ¿Por qué? Porque tal es la relación matrimonial, tal es la relación con nuestro amado. Hermanos, Gálatas 6 es la exhortación final, verso 7. No os engañéis, caballeros, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuán equivocados estamos en nuestra visión hoy en día? ¿Cuán equivocados estamos de los verdaderos premios que buscamos? No, es que tú ya estudiaste mucho y ya tienes un título y ya es momento que hagas plata y tengas ganancias, ¿sí? Y tienes que cobrar tal consulta y tal tus esfuerzos y todo esto sin considerar a las personas que están detrás de ese servicio. ¿Qué prefieres? ¿Una recompensa económica acá o servir al pobre, la viuda, al huérfano, al menesteroso y saber que Dios no es deudor de nadie? Que el que le presta al pobre, el que le sirve al pobre, le sirve a Dios. ¿Será que nuestro corazón está dividido? ¿Será que el amor que estamos ofreciendo a Dios es un amor tibio? ¿Es un amor adulador? ¿Es un amor adúltero? ¿Es un amor dividido como el día de hoy? Es momento de preguntarnos, caballeros, el día de hoy. ¿Qué estamos sembrando en nuestro matrimonio? ¿Estamos teniendo este espacio de Shabbat matrimonial para cultivar con mi esposa esta relación? ¿Qué estoy sembrando en mis hijos? ¿Será que me ven por fotos?
¿Será que los he visto crecer delante de mí en una cama porque no estoy con ellos? ¿Qué estamos sembrando en nuestras relaciones, en nuestras amistades? ¿Será que tenemos un amor dividido? ¿Un matrimonio dividido? ¿Un hogar dividido? Porque debemos dejar aquella mentalidad tibia, aquella mentalidad de ese amor dividido, de decir, pues Dios me ama como soy. Y no, Dios no te ama como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Dios me ama demasiado como para dejarme de la misma manera como me encontró. ¿Queremos que al igual que Israel se nos quiten los ídolos en vez de destruirlo nosotros mismos? ¿Y qué es un ídolo? No es solamente el muñeco, la confección de la mano del hombre, es todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida? Y es muy sencillo cuando lo vemos en cosas prácticas como levantarnos a orar o levantarnos a estudiar la palabra. ¿Qué está ocupando ese lugar que debería ser mi comunión con Dios? Porque muchos me dicen, no, es que pasa que se levanta muy temprano para hacer todo esto. Ok, ¿y a qué hora te levantas tú? Porque si te incomoda el horario, ¿a qué hora te levantas tú a buscar al Señor? Ah, no, no es que tampoco me levanto. ¿Qué? Entonces no son los horarios. Es ese amor dividido, ese corazón tibio, el cual, el día de hoy, este amor que desafía, nos está llevando a abandonar. Te animo a que el día de hoy tomes la decisión que no tomó Israel delante de los profetas de Baal, que tomes la decisión que tomaron los levitas delante del becerro de oro, de estar del lado del Señor. Te invito a que el día de hoy tengas la decisión que tomó Josué cuando dijo, ustedes vean a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y hasta acá llega la grabación del día de la fecha.